Hola iglesia, ¿cómo está? Dios le bendiga. Sí, pero ¿qué es eso? Yo sé que está haciendo frío, pero no es para tanto. ¿Cómo está iglesia? Dios le bendiga. Amén. Amén. Qué bueno verlos hoy aquí de nuevo. Vamos a compartir una palabra el día de hoy, pero quisiera antes que usted me pudiera acompañar en una oración muy especial. Hay una niña que tiene un diagnóstico de cáncer, creo que es, ¿cierto? De cáncer. Es una niña muy pequeñita y quisiera que hoy nos uniéramos en una oración para que el Señor haga su obra en la salud de esta niña. El panorama es complicado, pero yo sé y he visto la mano del Señor muchas veces en muchas personas, podemos dar fe de eso, en donde Dios siempre actúa de una u otra forma. Los planes del hombre nunca son los planes de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe en esta oración antes de comenzar el mensaje y diga conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte por la sanidad de esta niña. Te ponemos, Señor, a esta niña delante de ti, Señor. De hecho ya lo está. Y queremos pedirte, Señor, un milagro asombroso sobre la salud de esta niña, Señor. Señor, que traigas paz a la vida de sus papás, de sus familiares. Señor, yo creo en milagros. Yo creo que tu presencia está en este lugar, Señor. Yo sé, Señor, que escuchas nuestro clamor, Padre. Y por eso hoy, Señor, juntos, unánimes, Señor, te pedimos sanidad sobre la vida de esta niña en el nombre de Jesús. Sanidad completa. No necesitamos saber cuál es el diagnóstico, Señor. Lo único que necesitamos saber es que tu poder, Señor, puede hacer este milagro, Señor. Que tú tienes el poder, Señor, para sanar, para restaurar, Señor, para llamar las cosas que no son como si fuesen, Señor, para traer, Señor, paz y sanidad a esta familia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es un mensaje especial, es un mensaje diferente. Y los que ya se han congregado varios tiempos con nosotros se habrán dado cuenta que no hay iPad, no hay guión. Y he orado al Señor para que en este año las cosas en PGF sigan creciendo, sigan cambiando. Y durante toda esta semana he intentado realmente escuchar la voz de Dios, y quiero que por estos minutos que usted me va a acompañar me dé el beneficio de la duda hacia dónde Dios nos va a llevar. Amén. Muy bien. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Nadie gana solo. Eso es cierto, nadie gana solo. ¿Ah? Nadie puede decir lo logré yo solito. Eso es mentira. Nadie gana solo. Todos necesitamos que en el éxito que vayamos a conseguir haya alguien que nos patrocine, alguien que nos diga lo estás haciendo bien, alguien que te diga no es por ahí. Pero siempre que hay éxito en una persona, tenemos que entender que no lo logró sola. Cuando alguien tiene éxito en algo, esa persona cuando tiene un título universitario, cuando tiene el título de colegio, de la escuela, aunque sea el del kinder. ¿Cuántos se sacaron la foto de kinder? Ajá, con el pabellón nacional atrás, y creo que había el mundo, estaba el redondo, hay un póster atrás, el mapamundi era. ¿Cuántos? ¿Usted no fue al kinder? ¿Usted no fue al kinder? A sexto. Sola, pasó a sexto sola. Ahora oramos por usted. ¿En su época no había escuela? Ah, bueno, bueno, no sabe, ¿verdad?
Bueno, pero todos tenemos esa foto, ¿cierto o no? La foto donde uno parece bien feo que era uno cuando estaba en el kinder. Bueno, ustedes, yo no, yo sí era bonito. Y entonces, todos esos logros, usted siempre va a querer compartirlos con alguien. A no ser que aquí exista un extraterrestre que diga: yes, me gradué de la universidad, saqué este curso, logré llegar a tener el trabajo que quería y lo voy a celebrar solo conmigo mismo. Yo creo que no existe eso. Como no existe que alguien haya logrado algo solo. Usted puede decir: yo me esforcé y trabajé para pagarme esta carrera y ahora ya lo logré. Vea, usted dependió del chofer del Uber, del bus, de cuánta gente tuvo que indirectamente ver con usted para que se graduara, hasta de sus profesores. Entonces, decir que usted ganó solo es falso. Ninguno de nosotros puede decir que su éxito, y a veces hasta el fracaso, lo ganó solo. Estaba leyendo por ahí una historia acerca de Michael Jordan. Conocen a Michael Jordan, ¿verdad? No el Michael Jordan ese de babas, ese no. El Michael Jordan, el jugador de basquetbol. Sí saben que fue un hombre. Vos pues, sos fiebre de eso, ¿verdad? El basquetbol. Sí. Y Michael Jordan era un hombre con talentos increíbles. Un tipo que los papás habían sido muy estrictos con él, e incluso la mamá fue la que lo dirigía a él al éxito que tuvo. Michael Jordan dice que cuando, creo que fue como en 1980 que debuta, era un muchacho que todos los equipos de la NBA lo querían. Estaba en el draft número 1 para escogerlo como número 1. Era la gran promesa en aquel momento, pero resulta ser que era tal la promesa que había sobre Michael Jordan que inclusive una compañía que se llama Nike, que en aquel momento no era tan famosa ni tan importante en la NBA, le ofrece el contrato de su vida y le dice: pida lo que quiera, porque a los que gobernaban en aquel momento el mercado en la NBA era Converse y Adidas. Y Adidas y Converse generaban miles de millones de dinero contratando jugadores como, yo me acuerdo porque es de mi época, como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird. Y los que no saben de eso son jugadores muy muy famosos. Pero cuando llega Michael Jordan, que iba a ser una gran estrella, Nike, que venía emergiendo, dice: le vamos a pagar lo que usted pida y vamos a hacer unos zapatos a su nombre, toda una línea de acuerdo a su nombre, a Jordan. Ellos empiezan a negociar y resulta ser que Michael quería irse con Adidas y la mamá le dice: no, yo creo que tienes que irte con Nike. Los que se quedaron aquí, es importante escuchar a los papás. Y si usted tiene todavía a sus papás vivos, es importante siempre escuchar a los papás. Y resulta ser que entonces Michael Jordan dice: bueno, me voy con Nike. Firma con Nike. Y empiezan a hacer los zapatos de Jordan, las camisetas y todo. Y entra a los Chicago Bulls. ¿Sí se acuerdan de los Chicago Bulls, los de rojo? Y empieza la primera temporada de Michael Jordan. Y adivinen qué pasó. Fracasó. Vino la segunda temporada de Michael Jordan y volvió a fracasar. Había una frustración tan grande en aquella estrella que tenía a cuestas aquel multimillonario contrato con la marca Nike, porque no conseguía campeonatos. Era una estrella sin campeonatos, era una estrella sin lograr ningún anillo de los de la NBA. En algún momento Jordan se da cuenta que su físico era muy escuálido y entonces dice que se mete a entrenar para poder hacerse así grande y poder resistir los embates que tenía en cada uno de los partidos. Y adivine qué pasó. Volvió a fracasar. No lo lograba. En algún momento los Bulls se vuelven sumamente exitosos con Michael Jordan al mando, pero muy muy exitosos, y logran 7 anillos de la NBA, que eran 7 campeonatos, y esos anillos eran de oro y tenían así unos diamantes de los más bonitos.
Pero en algún momento alguien le pregunta a Jordan: dígame una cosa, ¿y cómo fue que usted logró tanto éxito? ¿Qué fue lo que cambió? Porque evidentemente en los primeros años Jordan, el que conocemos todos, era un fracaso. ¿Cómo fue que usted cambió? ¿Qué fue lo que hizo diferente? Y entonces Jordan dijo: quien cambió el rumbo de mi carrera se llama Phil Jackson. Phil Jackson era el entrenador de Michael Jordan, un tipo grandísimo que había sido también jugador. Llegó a los Bulls de Chicago y le dijo a Michael Jordan: ¿sabe qué, Michael? Vamos a cambiar el esquema de juego. Ya el equipo no va a jugar para usted, que es la estrella. Usted va a tener que empezar a confiar en sus compañeros. Toda la regla y toda la estrategia de juego de los Bulls de Chicago, antes de que llegara Phil Jackson, y donde no habían ganado ningún anillo de campeonato, estaba basada en Michael Jordan, en todo lo que puede hacer la estrella. Y cuando llega Phil Jackson, Phil dice: vamos a tener una estrategia de triángulo de 3 y Michael no va a ser la estrella. Michael va a tener que empezar a confiar en cada uno de los miembros del equipo de los Chicago Bulls. Y la historia empieza a cambiar. Michael al principio decía y dijo en la entrevista: yo no creía en esa estrategia porque yo podía hacerlo. Yo tenía las capacidades, y ciertamente es un hombre extraordinario en capacidades atléticas, pero no podía jugar solo. No podía ganar los campeonatos solo. Tiempo después reconoce que la estrategia que puso Phil Jackson de que él confiara en los demás jugadores del equipo hizo que ganaran 7 campeonatos, si no estoy mal, seguidos. Es el único equipo que ha ganado 7 campeonatos seguidos en la NBA. Fue tanto el boom de ellos que el contrato que firmó Michael Jordan allá en los 80s por unas zapatillas con Nike ha generado millones de millones de miles de millones de dólares. Su reputación creció como un gran jugador a causa de sus compañeros y no de él. Claro que tenía condiciones extraordinarias, pero todo dependía del equipo de trabajo, del equipo en el que él se desarrollaba. Cuando yo empecé a estudiar esta palabra, yo le decía al Señor: Señor, dame un ejemplo de la vida diaria de esto que voy a enseñar. Quiero entender y llevar algo que sea sustancioso para la iglesia. Y aquí es donde ya saco la caja donde viene el bisturí, el serrucho y todas las herramientas para operar. Usted sabe que nosotros no estamos diseñados para estar solos. Usted sabe y está convencido de que usted y yo no estamos hechos para estar solos. ¿Sabe eso? No, todos al mismo tiempo no, porque me dejan sordo. Usted no fue hecho para estar solo o para estar sola. Hay gente que dice: yo disfruto de la soledad. No, perfecto, sí está bien, pero usted necesita relacionarse con alguien. La palabra de Dios dice en Génesis que Dios vio al hombre y se dio cuenta que no era bueno que estuviera solo. Entonces le creó una pareja. Desde el principio Dios se dio cuenta que el hombre no podía estar solo. Cuando empezamos a caminar solos, somos presa fácil del enemigo, por muchas razones. Podemos llenarnos de orgullo, también podemos llenarnos de depresiones, de tristeza. Dice la palabra también: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo recuerdo cuando yo estaba más pequeño, y me acuerdo cuando andaba en el barrio y tenía ciertas amistades de esas de barrio que no eran muy buenas. Me acuerdo que uno se llama Ricardo y el otro se llama Luis Armando, y en aquel momento que yo andaba en el barrio con esos dos, no andaba haciendo cosas buenas. Y probablemente mis papás, sabiendo que yo era una ficha completa, cuando voy a ir al colegio, dicen: Andrei, no vas a ir a los colegios de Heredia, porque sabían lo que yo era.
y me dijeron: te vamos a llevar a los colegios de San José. Me quebraron todo el esquema de amigos y me dijeron: usted no va a ir para allá porque sabemos en lo que va a parar. Algunos hacen como así. ¿Ustedes también le hicieron eso? ¿Ah? Qué terrible. Siempre vamos a buscar una asociación con alguna persona. Eso es algo que está naturalmente codificado en nuestro ser. Siempre vamos a querer estar con alguien. Dice la palabra también que es necesario que andemos de dos en dos, que es importante que estemos de dos en dos, porque si cae uno, el otro lo recoge. Qué dicha que vino Josué. Venga, Josué, usted siempre le gusta participar, pero rapidito, mijo, porque aquí es friendo y comiendo. Dice que es bueno que andemos juntos, porque si nosotros dos estamos de acuerdo en nuestra fe, y usted se cae, no, pero cáiganse. Qué zapatos más lindos, parecidos a los del pastor. ¿Me está imitando? Bueno, tírese. No, pero tírese de verdad. ¡Bla! Pero si él y yo compartimos una fe en Cristo, la palabra dice que es importante que andemos juntos, porque cuando él cae, yo lo puedo recoger con un solo brazo, para que está haciendo gimnasio. Yo lo puedo recoger, y si yo caigo, él me puede levantar. Pero cuando andas solo y te caes, ahí quedas. Nadie te va a recoger. No hay un soporte que te pudiera recoger hasta allá. No hay alguien que te recoja. No hay alguien que diga y sienta esa afinidad de decir: mijo, ¿qué le pasó? Con el mijo yo hablo prácticamente todos los días. A veces parecemos el gato y el ratón, pero hablamos todos los días. Yo le respiro aquí en la nuca. Ya hizo su devocional, ya hizo la tarea, ¿cómo va el trabajo? ¿Qué está haciendo? Gracias, mijo. ¿Para dónde va? ¿Por qué va a ir ahí? Una vez quedó como palo de perico. ¿Qué va a ir a hacer usted ahí? No, señor, usted no tiene que estar metido ahí. Pero él yo sé que es hijo de ustedes dos, pero es hijo de esta casa. Cuando usted entra bajo la cobertura de Paola y mía, usted llega a ser hijo. Venga, mija. Usted, mija, venga. No, ¿por qué? Ella es hija de la casa. Todos los días me manda un devocional. Todos los días, con una grabación ahí, con un audio, ¿cierto? ¿No? Y yo: buenos días, mija, ¿cómo amaneció? Bien, paz. Y empezamos a hablar. Ahora, como es política, le gusta la política, entonces hablamos de política. Amén, gracias, mija. Pero si andas como llanero solitario, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar cuando andas como llanero solitario? Cuando no perteneces a ninguna casa, cuando a nadie le importa si viniste o no viniste, si llegaste a dormir o no llegaste a dormir. La palabra es clara. Jesús los mandó de dos en dos. ¿Por qué? ¿Por qué no los mandó de uno en uno? A todos los mandó de dos en dos. Sus discípulos tenían una contraparte. Es tan peligroso caminar solo. Mi hijos, es demasiado peligroso. Pero aún más peligroso con quien te juntas para no caminar solo. Eso es lo más peligroso. Peligroso es que no obedezcas la palabra que dice que tienes que caminar con alguien, que tienes que pertenecer a una casa, que tiene que haber alguien que se preocupe por vos. Pero todavía más peligroso cuando nos unimos a alguien que no nos conviene. Cuando repasaba esta palabra, Dios me traía tantas cosas a mi mente, y una de las cosas más importantes que me llegó fuerte a mi corazón fue que la palabra de Dios dice que donde estén reunidos 2 o 3 en su nombre, ¿qué dice la palabra? Allí estaré con. Está hablando en plural, ¿verdad?
Yo no era muy bueno en español, pero nosotros significa que es más de dos. Y mire qué interesante, porque la palabra lo que dice es que cuando estamos al menos dos, Él está, ¿qué dice? En medio. Está en medio de nosotros. Usted tiene que tener su tiempo de oración, tiene que tener su tiempo a solas con el Señor, pero no puede olvidar que fuiste hecho para caminar con alguien. La palabra dice en Marcos, habla, y usted lo puede buscar en su Biblia, habla de una historia increíble que hace match con este mensaje. Nadie gana solo. Les voy a poner un poquito el contexto. Dice la palabra que Jesús estaba en el año de popularidad, en el año en donde estaba haciendo muchos milagros. Y dice que hubo uno muy especial en Capernaum, donde había un hombre que era leproso. Y leproso significaba que se le caía así la carne, los músculos, la piel. Era algo terrible en aquella época. Y este hombre llega delante de Jesús y se arrodilla, reconoce la autoridad de Jesús, se arrodilla y le dice: si tú quieres que yo sea sano, lo voy a hacer. Está en Lucas capítulo 5, verso 15, 14. Y dice: si tan solo tú quisieras sanarme, yo sería verdaderamente sano. Era un hombre que tenía que caminar a mucha distancia de la gente sana, que tenían que hacer bulla para que la gente que estaba limpia no se contaminara con él. Era algo muy triste, mas sin embargo se acerca a Jesús, se arrodilla y le dice: si tú quieres que yo sea sano, voy a ser realmente sano. Y dice que Jesús le dice: quiero y puedo. Y dice que en ese momento el hombre fue 100% sano. Y Jesús le dice: ahora no le cuentes a nadie y vaya donde está el sacerdote y le muestra lo que acabo de hacer con usted. Ahora sí, vamos en autopista, póngase el cinturón y no se pierda. Y entonces adivine qué hizo el hombre que fue sano. Le dieron dos instrucciones: no diga nada y váyase directo donde está el sacerdote y muéstrele lo que ha sucedido. ¿Y qué cree que hizo? Le contó a todo el mundo, porque vea, cuando pasa una vara buena, uno se lo cuenta a todo el mundo. Cuando pasa algo bueno, uno se lo cuenta a todo el mundo, ¿cierto o no? ¿Qué se va a estar callando uno? Nada. Y dice que el hombre se fue y le contó a Raimundo y a todo el mundo. Y además, cuando llegó y le contó al sacerdote, ya todo el mundo sabía. Entonces, en aquel momento, en Capernaum, Jesús era un big star, era una gran estrella, era el hombre del momento. Todo el mundo quería estar con Jesús. Y dice la palabra que después de este evento, Jesús viene a Capernaum y había tanta gente buscándolo que entonces él se apartaba. Se distanciaba de las multitudes y se iba a orar y ayunar al desierto. Cuando yo veo que hay gente que ya en Cristo se vuelve famosa y empieza a andar mucho con las multitudes, yo digo: qué raro, porque el modelo de Cristo no era ese. Cristo evitaba la multitud, oraba y sanaba gente, pero después se apartaba, tenía un perfil muy bajo. Ahora entra esta historia que está en Marcos 2:1 y dice la palabra que entonces Jesús vuelve a Capernaum. Pero cuando vuelve a Capernaum, recuerden que Jesús ya era muy famoso y la gente, las multitudes empezaban a perseguirlo. Y dice que en algún lugar de Capernaum, que era como Punta Arenas, un lugar marítimo donde habían peces, o sea, donde había pesca, camarones y todas esas cosas ricas del mar. Lo siento por los que son alérgicos, pero dice que entonces la gente se dio cuenta que Jesús venía a Capernaum.
viene el maestro. Y los fariseos, que ya habían escuchado la sanidad del leproso, dijeron: ahí viene ese tipo, hay que ir a ver qué es lo que dice. Y entonces toda la gente se empezó a aglomerar. Y había un hombre que estaba tirado, que estaba en un camastro, probablemente en una esquina, en un cuarto de algún lugar alejado, que probablemente escuchaba a la gente pasar y emocionada porque iba a poder ir a ver a Cristo. Era un murmullo general lo que había en Capernaum en ese día. ¿Usted quiere participar? ¿Sí? Venga. Tírese ahí también. Aquí todos los que pasan se tiran. Exactamente. Este está más jovencito. Y el hombre estaba allí tirado. Dice que era un paralítico. Las piernas no las movía. Perfecto. Las piernas no las podía mover. Era un hombre tullido. Probablemente sus brazos tampoco los podía cruzar. No podía cruzar los brazos porque no los movía. Entonces los tenía a los lados. Los brazos a los lados. Eso, exactamente. Era un hombre que estaba allí en una condición tan lamentable. Tan lamentable. Mientras todo el resto del pueblo se preparaba para ir a ver a Jesús. Hagan así, murmullo, murmullo, murmullo. Vamos, murmullo, murmullo, murmullo. Dele, vamos, métase en el mensaje. Murmullo, murmullo, murmullo. Y eso era lo que él escuchaba. Él escuchaba que había un hombre que había sanado a un leproso y que andaba allí en el barrio. Y todo el barrio estaba haciendo murmullo, murmullo, murmullo. Eso es lo que escuchaba él. Yo quiero que hoy usted pueda interiorizar este mensaje y lo que significa estar en esa posición. Usted sabe, hay mucha gente hoy en día que tiene esta posición. Está solo, está sola, sin posibilidad de poder llegar hasta donde está aquello que muchos hablan que es Cristo, que es la salvación, que es el gozo, la paz. Dice la palabra que entonces aparecieron 4 amigos. Aparecieron 4 amigos de este hombre, 4 personas que lo conocían. Probablemente era alguien que pasaba todos los días y le dejaba un pedacito de pan. O tal vez era alguien que llegaba y le ayudaba a asearse. Tal vez era el vecino que escuchó en el murmullo de la gente que venía Jesús y conocía que su vecino estaba tullido, estaba tirado. Y dice la palabra que cuando Jesús entró a Capernaum, se dirigió a la casa de Pedro. Y ahora hace sentido lo que dice la palabra, que la casa estaba tan llena, pero tan llena, que inclusive hasta los fariseos se metieron en la casa de Pedro y estaban en primera línea escuchando a Jesús para juzgarlo. Pero el tullido, lo único que podía escuchar era el murmullo de la gente. Probablemente las chanclas que iban y venían, los burriguitos que venían. Dice que venía gente que hasta de Judea venía gente hasta Capernaum a ver a Jesús. Pero él no tenía acceso a eso. Los 4 amigos se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Y como aquí es así, necesito 4 amigos, pero ya. 1, 2, 3. 4 amigos, ahí hay 1. 2. Y si quieres espera más. 2. No. ¿Sabe cuál es la actitud? La actitud de esos 4 amigos fueron: yo voy. Yo me lo llevo. No tenía que hacerle: vaya. No, usted. Vaya usted. No. Dice que los 4 amigos se pusieron de acuerdo. Yo no sé si los amigos creían en Jesús, tenían a Cristo en su corazón. Lo único que sé es que los amigos conocían al paralítico. Y lo primero que hicieron fue organizarse.
Lo que decía la palabra, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo, andarán 4 juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo que tenían estas 4 personas? Ayudar a aquel que no podía acceder a Cristo. Y dice la palabra que los 4 llegaron, lo tomaron, los 4 llegaron y lo tomaron. Ojalá, no, el tuyo no se puede mover. Y y yo supongo que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Para alzarlo. Y lo agarraron. Y vea la incomodidad. Y este que está flaco, voy a poner a Marquito, pero después dije, no, hay un accidente ahí, voy a tener que orar por sanidad. Y dice que lo pusieron en el piso, se reunieron allá ellos 4 y no, se reunieron ellos allá y dijeron, organicémonos para ver cómo lo vamos a alzar para que no se nos caiga en medio mensaje. Los 4 salieron de su comodidad. Los 4, este tuyo tiene mucho gozo. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo a aquellos, porque él no tenía la capacidad para acceder a Cristo, o tal vez ni siquiera lo conocía. Y así que los 4 se pusieron de acuerdo, volvieron a intentar levantarlo con un poquito más de orden. Ahora ya se ve mejor, gloria al Señor. Bueno, no sé, por ahí va. Y dice que lo tomaron, pero vea qué interesante, siguen estando incómodos por aquel que necesita el milagro. No voy a hacerlos bajarlo del tejado porque será muy peligroso. Gracias, muchas gracias. Pueden regresar a sus sillas. Y el tullido también. Y dice la palabra que los 4 tomaron a esta persona y se la llevaron. Recuerde que había una gran multitud. Imagínese ahora a estos 4 con él a cuestas a través de una multitud, y llegaron a la puerta y adivine, ¿qué creen que pasó en la puerta de la casa de Pedro? No podían pasar. Hoy, cuando estaba explicando este bosquejo a mi familia, recuerde, su iglesia, su primera iglesia es su familia, no esta. Su primera iglesia, donde usted evangeliza, enseña, discipula, profetiza, es su casa. Entonces estaba explicándole esto a mi familia, y entonces no sé si fue Ana María o Mía que dijeron, pero, o sea, llegaron hasta la puerta y no podían entrar. Sí. Y no me acuerdo cuál fue de las dos que dijo, creo que fue Ana María, y dijo, eso es como cuando la gente cree que su milagro está haciendo fila porque hay otros más importantes, porque hay gente que tiene más necesidad. Y yo, pues sí, a veces pensamos que no pedimos o no tenemos que pedir porque hay alguien que está peor que nosotros. Pero el Padre Celestial no tiene un poder finito, el Padre Celestial tiene un poder infinito. La forma es cómo accedes a ese poder. Y dice la palabra que los hombres llegaron con aquel hombre tullido y a la puerta no cabía ni una sola persona. Estudié cómo eran esas casas, y esas casas tenían un techo plano, y la cocina, el comedor y la sala era uno mismo. No había tampoco una casa así enorme. El techo tenía unas vigas de madera fuertísimas, y tenían adoquines de barro, y tenían hojas secas, y no me acuerdo qué otra cosa más tenían allí para poder hacer su techo. Y el techo muchas veces funcionaba como un ático cuando hacía mucho calor, entonces se metían ahí en las noches. Y dice la palabra que estos hombres, y era común que existiera una escalera afuera para poder estar arreglando el techo, pero estos hombres, al ver que no pudieron acceder la entrada, la puerta, se les ocurrió subirse por la escalera y llegar hasta el techo. ¿Usted se puede imaginar eso? Con costos me subo con mi escalera a lavar el techo del carro. Y esta gente se subieron los 4 con el tullido al techo,
Y me pareció tan extraordinario lo que decía, porque usted cuando lee la palabra tiene que entender el contexto. Y dice la palabra que ellos llegaron y no fue que rompieron el techo. Si rompían el techo pasaban directo. Los 4 hombres lo que hicieron fue subir al techo con el tipo que estaba jodido, lo tiran arriba, el techo se podía caminar y empezaron a desarmar los bloques de adobe, las ramas y lo que había allí, y dice que se asomaron y dijeron: ahí está el maestro y está predicando y están los sacerdotes alrededor. Mae, ¿qué hacemos? ¿Lo bajamos o no lo bajamos? Porque interrumpir al maestro cuando estaba predicando era algo seriosísimo en Israel, pero era más serio no prestarle ayuda a una persona que estaba enferma. Y dice la palabra que vieron, empezaron a quitar todo, Jesús predicando probablemente, y empieza el maestro como que tiene que reparar el techo, ¿verdad? Aquel arenero, ¿qué es lo que pasa? Y dice la palabra que Jesús vuelve a ver hacia arriba y lo que ve es a los 4 amigos, probablemente quitando los bloques y qué polvazal, ¿pero qué están haciendo ahí? Y los otros quitando, y cuando se le cae, no lo desamarre porque lo dejamos peor probablemente. Si se nos va para abajo lo dejamos peor, ya ni para el repuesto loco. Y dice que abrieron un bocado en el techo, y dice que después bajaron con el tullido por la altura del techo, los 4 y él. Usted me sigue en este mensaje, lo que significa esto. Usted sabe que es bajar un cuerpo de un hombre que está enfermo de años por el techo de una casa en una multitud. Esas personas no tuvieron miedo de hacer lo que estaban haciendo. Y dice que entonces empezaron a bajarlo, el tullido iba ahí, y se lo pusieron a Jesús enfrente. Se lo ponen a Jesús enfrente. Y lea conmigo: y viendo Jesús, excelente, y viendo Jesús la fe de ellos. ¿La fe se puede ver? Sí. ¿La fe se puede ver? Sí. Si tu fe no se ve, revísate, porque hay algo que no está funcionando con tu fe. Dice la palabra que Jesús vio la fe de ellos. ¿De quiénes? ¿Del tullido o de los amigos? De los amigos. Vio la fe de los amigos del paralítico. Vio la fe del paralítico. Este paralítico dijo como el leproso: sáname, si tú quieres sanarme, yo sé que tú me vas a sanar. No fue esa fe, fue la fe de los amigos, fue la fe del equipo. Quien hizo grande a Michael Jordan no fue él, fue el equipo, fue el entrenador. Fue alguien que en los momentos más difíciles le dijo: si puedes, si vas a llegar, no te preocupes. Es esa persona que vos puedes decir a las 3 de la mañana: hey, te puedo hablar, tengo un problema. Es la persona que tú puedes decir: hey, ¿sabes qué? Si le escribo a mi pastor me va a contestar de inmediato. Es la persona que te sigue en tus aventuras locas cuando dice: estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y yo: sí, pero no se exponga, Jesucristo, ese Señor. No supieron con la persona que se metió. ¿Tienes a esa persona en su vida? Hoy tienes esa persona en tu vida. Tienes la persona que le dice: ¿sabes qué, Paz? Tengo una idea así.